Efesios capítulo 5 y versículo 21, lo leemos y dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Amén. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos en esta tarde, porque tu misericordia es para siempre. Porque por tu misericordia no hemos sido consumidos. Porque nos tienes paciencia. Porque nos amas, Señor, como a hijos por Jesucristo. Porque nos recibes en esta mañana como tus hijos por medio de Jesucristo. Y como un padre que cuida de sus hijos, nos quieres hablar por medio de tu palabra. Nos quieres aconsejar, nos quieres reprender, nos quieres exhortar, nos quieres animar por medio de esta palabra. Señor, mira a tu pueblo. Mira el corazón de todo tu pueblo en este lugar. Y pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos haga sensibles, nos haga dóciles, Señor, a escuchar tu palabra. A pesar de lo que nos rodea, a pesar de lo contrario que se dice en nuestro contexto, en nuestra cultura, que escuchemos tu voz por medio de tu palabra en esta mañana. Prepara nuestros corazones, Señor, para recibir y entender lo que tú nos quieres decir. Prepara a tu siervo para hablar, Señor, con amor, con autoridad, porque es tu palabra, que pueda hablar, Señor, con gracia. Que tu poder, Señor, pueda fluir en este lugar. Que tú recibas la gloria, Señor, de lo que estamos haciendo. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse. Hace algunos años estaba yo en una boda. Estaba sentado en la boda. Y el predicador estaba predicando. Y llegó un momento en su sermón, no me acuerdo exactamente qué es lo que estaba diciendo, pero me acuerdo que le hizo una pregunta a la audiencia, a los que estaban congregados allí, y les dice a ellos: ¿cuántos dicen gloria a Dios por estar casados? Estaba hablando de matrimonio. Y yo me acuerdo bien que donde yo estaba sentado habían dos ancianas detrás de mí. A una de ellas la conocía desde que era chiquito, la otra no me acuerdo quién era. Pero una de ellas, detrás de mí, a la pregunta del predicador: ¿cuántos dicen gloria a Dios por estar casados? Ella dijo, la escuché que dijo: por estar casados no, pero gloria a Dios. Escuche esas palabras. Yo no estoy dándole gracias a Dios por estar casados, pero gloria a Dios. No sé por qué dijo estas palabras. No sé
la situación en su hogar con su esposo, pero temo que hay muchos esposos y muchas esposas que tendrían esta misma respuesta. Por estar casados, no, pero gloria a Dios. Y más triste aún cuando son hogares cristianos que tengan esta misma respuesta. Por estar casados, no, pero gloria a Dios. Recordamos lo que hemos dicho, hermanos, que el matrimonio es una institución establecida por Dios, diseñada por Dios y regulada por Dios. Y cuando el esposo y la esposa viven de acuerdo a lo que está establecido por Dios, hay bendición. Pero cuando la esposa o la esposa no viven de acuerdo a lo que Dios está establecido, llega esa respuesta: por estar casados, no, pero gloria a Dios. Lamentablemente vivimos en un mundo lleno de pecado, lleno de maldad. Y esta maldad y este pecado corrompe todo lo que Dios ha establecido. Este pecado, esta maldad se opone a lo establecido por Dios, y por lo tanto hay cosas terribles en este mundo. Por el pecado que existe en el ser humano, por el pecado que existe en cada uno de nosotros, por el pecado que existe en los matrimonios. Y en el contexto de lo que vamos a hablar hoy, la semana pasada leímos el mismo pasaje y nos enfocamos en los esposos. Hoy vamos a enfocarnos en las esposas. Pero el hecho de que hay tanta corrupción, tanto pecado, tanta maldad en este mundo, ha llevado a que la mujer en muchos contextos sea despreciada. Ha llevado a que la mujer sea menospreciada. Ha llevado a que la mujer sea tratada como inferior. ¿Por qué? Porque el pecado corrompe todo. Y déjenme decirles hoy a las hermanas, a todas las hermanas, estén casadas o no, que cada una de ustedes fue creada a la imagen de Dios. Cada una de ustedes fue hecha, fue formada, lleva la imagen y semejanza de Dios. Y por lo tanto, cada una de ustedes es digna de honor. Cada una de ustedes es digna de respeto. Cada una de ustedes es digna de ser valorada. Y para las esposas, usted es el regalo de Dios para su esposo. Los esposos van a decir: no conoce a mi esposa. No se preocupe. Usted es el regalo de Dios para su esposo. Y su esposo es el regalo de Dios para usted. Dios no comete errores. Dios no se equivoca. Con Dios no hay algo que le sorprenda. La persona con que usted se casó no le sorprendió a Dios. Quizás le sorprendió a alguien en su familia o sus amigos, pero a Dios no lo sorprendió. A Dios no lo sorprendió. Y lo que vamos a ver hoy es lo que Dios dice a las mujeres, a las esposas, en el contexto del matrimonio. Pero para aquellas que quizás están entre nosotros que no están casadas, o que algún día se van a casar, o que están viendo por ahí, ponga atención lo que la Biblia, lo que Dios espera de usted cuando se case, para que piense bien con quién se va a casar. El apóstol Pablo, después de que habla acerca de vivir una vida piadosa delante del Señor, no andar en tinieblas, ser lleno del Espíritu, entramos en el versículo 21, donde nos dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Este pasaje es un encabezamiento de todo lo que va a decir después. Porque algunos dicen, porque en el versículo 22 habla a las casadas a que se sometan a sus esposos. Vamos a llegar ahí. Y algunos dicen: no, someteos unos a otros es para todos. Y en cierto sentido, claro que sí, es para todos. Porque todos nosotros en algún momento, en algún sentido, nos tenemos que someter a otros. Todos nos sometemos a los gobernadores civiles. Todos los hijos se tienen que someter a sus padres. Lo veremos comenzando la próxima semana.
Todos los que trabajamos nos sometemos a nuestros patrones en el trabajo. Todos nos sometemos en algún ámbito, en algún área de nuestras vidas. Y dentro de la iglesia, en ciertos sentidos, todos estamos llamados a someternos los unos a los otros. Pero dentro del matrimonio, también Dios ha establecido ciertos patrones y ciertas reglas. Porque en el 21 habla de someteos los unos a otros en el temor de Dios. Y luego prosigue a hablar de los esposos y las esposas, de los hijos y los padres, de los amos y los esclavos. El 21 es un encabezamiento de todo lo que dice en el resto del capítulo 5 y parte del capítulo 6. Someteos unos a otros. Pero en el 22 habla específicamente con las casadas. Hablando específicamente con las casadas cristianas. Con las casadas cristianas. Y vamos a ver por qué. Nos dice en el versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Es rara la esposa que escucha eso y se alegra. Pero a veces leemos esta porción y los esposos dicen amén. Esta sí les gusta, esta sí nos gusta. Mi esposa se debe sujetar a mí. La Biblia lo dice, es un mandamiento y a veces le tengo que recordar que se tiene que sujetar a mí. Pero notamos, estimados hermanos, que este versículo 22 no está dirigido a los maridos o a los esposos. Está dirigido a las esposas. Esto no es para mí, esto no es para que yo le tenga que recordar a mi esposa. Tú te tienes que sujetar porque la Biblia dice, no, está dirigida hacia las esposas. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. ¿Qué significa sujetas? La gran pregunta. ¿Qué significa sujetas? ¿Quiere decir que yo tengo que hacer todo lo que mi esposo dice? ¿Quiere decir que yo soy una sirvienta? ¿Que yo soy una esclava? ¿Que yo no tengo voz? ¿Que mi opinión no cuenta? Lamentablemente para muchos eso es lo que significa. Lamentablemente, y aún en el contexto hispano, existe el machismo de que trata de imponer esta clase de mala teología para decir, yo mando, yo digo esto, yo hago aquello, tú tienes que hacer todo lo que yo digo, tú tienes que sujetarte, porque no entienden lo que la palabra del Señor dice. Y aún más, a veces ni son cristianos, pero se saben este pasaje porque les conviene, nos conviene. Sin embargo, cuando la palabra habla de sujetarse, cuando la Biblia habla de sujetarse, esa palabra tiene varias definiciones, varios aspectos de los que podemos verlo. Pero básicamente sujetar habla de obedecer. Sujetar habla de someterse a. Estar bajo la autoridad de alguien. Ceder voluntariamente, rendirse a. Entonces la idea que está dando ahí es que las casadas se someten, están bajo la autoridad de su esposo. Después vamos a ver por qué. Pero lo que está diciendo ahí es, hermanas casadas, ustedes deben de estar sometidas, sujetas a sus propios maridos. Deben de estar bajo la autoridad, bajo el liderazgo de sus propios maridos. Y esto no es algo que solamente se lo dijo a la iglesia de Éfeso, porque note lo que dice Colosenses. Después de Efesios, los Filipenses, luego Colosenses. Colosenses capítulo 3 y versículo 18. Colosenses 3:18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Si se adelanta a Tito, Tito está después de segunda de Timoteo. Tito capítulo 2, versículo 3.
Y note, hermanos, hermanas específicamente, lo que este versículo dice. Porque este versículo es una instrucción a las ancianas de la iglesia, a las hermanas adultas, por así decirlo, más de edad, a las ancianas de la iglesia, que usted tiene un rol que jugar en la iglesia, tiene un ministerio que jugar en la iglesia. Note lo que les mande: las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Y note lo que dice el versículo 4, que enseñen a las mujeres jóvenes. Las ancianas tienen una responsabilidad dentro de la iglesia de enseñarle ciertas cosas a las mujeres jóvenes. Es su responsabilidad. ¿Enseñarles qué? A amar a sus maridos y a sus hijos. Versículo 5. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Las hermanas, esto no solamente viene del púlpito, las hermanas ancianas tienen que enseñarle a las hermanas jóvenes cómo hacer todo esto. Y si usted, como una hermana mayor, tiene problemas con sujetarse a su marido, ¿cómo va a cumplir el mandamiento que Dios le llama como anciana de enseñarle a las mujeres más jóvenes a hacer lo que la Biblia dice que haga? Note lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3 y versículo 1. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Entonces notamos que Pablo le da este mandamiento a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Colosas, a Tito, que era un joven líder en la iglesia, para que lo enseñe. Pedro, otro apóstol, da la misma enseñanza, dando a entender que esto no era algo, un rincón para cierta iglesia. Esto es lo que Dios manda para las hermanas, para las esposas. ¿Pero qué significa sujeción? Dice John Piper en uno de sus libros: sujeción no significa estar de acuerdo con todo lo que su esposo dice. Eso no es sujeción. Sujeción no significa dejar su mente o voluntad en el altar de matrimonio. En otras palabras, como que usted no puede pensar en el matrimonio, como que la voluntad suya no vale en el matrimonio. Eso no es sujeción. Sujeción no significa evitar todo esfuerzo para cambiar a su esposo. Eso no es sujeción tampoco. Sujeción no significa poner la voluntad del esposo antes de la voluntad de Cristo. No significa eso, sujeción. Sujeción no significa que la esposa recibe su fuerza espiritual y personal primordialmente de su esposo. No significa esa la sujeción también. Recuerde que la esposa recibe su nutrición primordialmente de Cristo por medio de su palabra. Y el esposo tiene un papel que jugar, pero sujeción no es que el esposo es todo lo que la mujer o la esposa necesita. No lo es. Sujeción tampoco no significa que la esposa, dice, actúa motivada por miedo o motivada por temor. ¿Cuántas hermanas, esposas, tienen miedo de ir a la tienda sin pedirle permiso a su esposo? ¿Cuántas hermanas, cuántas mujeres tienen miedo de hacer algo o temor de hacer algo porque sus esposos son machistas, no entienden la palabra del Señor, quieren sobreponerse como la autoridad en los hogares en vez de amarla como vimos la semana pasada, en vez de sacrificarse por ella como vimos la semana pasada? La sujeción no es vivir en temor. Esto va para los hermanos y esto va para las hermanas. Cuando hablamos de que las casadas estén sujetas a sus propios maridos, la esposa o la mujer que no es cristiana siempre va a resistir este mandamiento. Siempre va a resistir este mandamiento, porque no es cristiana, no tiene el Espíritu de Cristo, no ha recibido el Señor. Pero también hay mujeres y esposas cristianas que también resisten este mandamiento. También resisten este
mandamiento. Y la pregunta sería, ¿por qué? Si usted es una mujer, esposa cristiana, y no le gusta escuchar esto, la pregunta sería, ¿por qué? Y le haría dos preguntas más. Si usted es cristiana, le haría la primera pregunta. ¿Usted cree que Dios es bueno? No le tiene que contestar. Pero esa sería mi primera pregunta. ¿Usted cree que Dios es bueno? Yo digo que sí. Dios es bueno. Dios siempre ha sido bueno y siempre será bueno. Número dos. ¿Usted cree que su palabra es perfecta? La palabra de Dios es perfecta. Es la mente de Dios, es lo que Dios nos quiso dejar. Entonces piensen en esto. Si Dios es bueno y su palabra es perfecta, ¿cree que Dios le va a dar un mandamiento que sea para su mal y no para su bien? Si esto está en la Biblia, y no podemos decir, bueno, ese era un caso especial para las mujeres de Éfeso, no. Las de Colosas, las de Tito y las de Primera de Pedro, todo va igual a todas las esposas cristianas. Si Dios es bueno y su palabra es perfecta, ¿usted cree que Dios le va a dar un mandamiento a usted que sea para su mal y no sea para su bien? No con eso queremos decir de que si su esposo la maltrata, eso es para su bien. No ese es el punto. Porque recuerde, vivimos en un mundo pecaminoso, corrompido, y que muchas personas han torcido la palabra del Señor para tener a sus esposas debajo de sus pies, y eso no es lo que la palabra del Señor dice. Pero sí manda a las esposas a sujetarse a sus esposos, a estar bajo la autoridad del liderazgo de su esposo. Pero notamos también que dice, las casadas estén sujetas ¿a quiénes? A su propio marido. En el contexto del matrimonio, no es que está sujeta a todo hombre de la misma manera. No es que está sujeta cuando son novios. Es cuando están casados. Cuando están, yo he escuchado de jóvenes o de novios no están casados que se quejan que su novia no es sujeta. Pues no se ha casado con ella. No tiene mandamiento la novia de sujetarse al novio, es la esposa que tiene mandamiento de sujetarse. Yo escuché a un predicador que le dijo, pues, cásate con ella. Pero también notamos, y ya lo mencioné, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Este mandamiento es para las hermanas, para las esposas. Los esposos no estamos mandados a sujetar a nuestras esposas. Hermanos, y aquí no hay muchos varones, pero Dios no me manda a mí a sujetar a mi esposa. No me manda a sujetar a mi esposa. El mandamiento es que las mujeres, las esposas, voluntariamente, de su propia voluntad, se sujetan a sus esposos. No es mi trabajo recordarles a cada rato. No es mi trabajo imponerle que se tiene que sujetar a mí. No, es el trabajo de ella y el Espíritu Santo. Que ella voluntariamente, no a la fuerza, se somete al liderazgo de su esposo. Pero también es importante distinguir que se somete a su esposo, pero no al pecado. En otras palabras, como ya hemos dicho, que la voluntad de Cristo es más encima que la voluntad del esposo. Y si la voluntad del esposo es hacer algo pecaminoso, la esposa no está obligada a seguir ese mandamiento. ¿Por qué? Porque Cristo es la máxima autoridad. Cristo es la máxima autoridad, y eso nos conecta a lo que sigue. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, ¿cómo? Como al Señor. Como al Señor. Como vimos la semana pasada, el hombre ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Y ahora la mujer, la esposa, se sujeta como al Señor. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Pablo no está diciendo que de la misma manera que usted se sujeta al Señor, debe sujetarse a su marido. No está diciendo eso.
Porque Cristo es la máxima autoridad. Cristo es la máxima autoridad. Pero lo que sí está diciendo es que si usted se sujeta a Cristo, se refleja en la sujeción a su marido. Si usted no se sujeta a Cristo, tampoco se va a sujetar a su marido. Y la razón porque se sujeta a su marido es porque primero se está sujetando a Cristo. Entonces se sujeta no porque otros esperan que usted lo haga, y no porque su esposo espera que usted lo haga, sino porque el Señor le ha mandado que lo haga y espera que lo haga. Y como la esposa que quiere honrar al Señor, se somete a su marido, porque quiere honrar al Señor. La sujeción es un reflejo de la sujeción a Cristo. El amor a mi esposa es un reflejo del amor que le tengo a Cristo, porque Él me ha mandado a hacerlo sacrificalmente. Pero eso implica también, hermanas, que usted debe estar sometida al Señor. Que usted debe estar sometida al Señor. Y el esposo también. Pero como ya lo dimos a ellos la semana pasada, usted tiene que estar sometida al Señor. Dice un escritor: la mayoría de los conflictos matrimoniales que he tratado como pastor han surgido del fracaso del esposo y o de la esposa en someterse a Cristo, pasar tiempo en su palabra y buscar hacer la voluntad de Dios cada día. El problema primordial, dice este pastor, que él se ha enfrentado en los matrimonios es que el esposo y la esposa o la esposa no se someten a Cristo. Y porque no se someten a Cristo, no se someten a su palabra, no buscan la voluntad de Dios, ahí están peleando como perros y gatos. Porque todo está ligado a Cristo. A Cristo. De la manera como usted se somete a Cristo, se refleja en la manera como usted se somete a su esposo. ¿Y por qué? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y Pablo da la razón. ¿Por qué? Porque el marido es cabeza de la mujer. Otra frase que en este tiempo no es aceptable, no es bien recibida. Porque el marido es cabeza de la mujer. Notamos el lenguaje de Pablo. Pablo no dice que el marido puede llegar a ser cabeza de la mujer. Pablo no dice que después de cierto tiempo y después de llenar ciertas características y requisitos, el marido llega a ser cabeza de la mujer. Pablo no dice que el marido debe ser cabeza de la mujer. Pablo dice que el marido es cabeza de la mujer. Desde el momento que una pareja se casa, desde el momento que se comprometen de por vida delante del Señor, desde ese momento el esposo es cabeza de la mujer, el esposo es cabeza del hogar. Note otra vez de que Pablo no está diciendo a los esposos que se hagan cabeza del hogar. Cristo ya lo estableció de esa manera. Y tampoco está diciendo Pablo que les recuerden a cada rato: yo soy cabeza, yo soy el líder, tienen que obedecerme. Tampoco. Porque, hermanos, ser cabeza del hogar habla del liderazgo. Ser cabeza del hogar habla de llevar la delantera. Ser cabeza del hogar habla de responsabilidad. Ser cabeza del hogar habla de proveer, provisión al hogar, a la esposa, a los hijos. Ser cabeza del hogar no es sentarse en el sofá, ver la televisión y mandarle a su esposa que le traiga algo de tomar. Eso no es ser cabeza del hogar. No es. Porque ser cabeza del hogar es comparado a Cristo, que es cabeza de la iglesia. Imagínense que Cristo esté en un sofá nomás tomando lo que se toma en el cielo y no sé qué se toma en el cielo. Solo mandando a la iglesia que haga esto y lo otro, y Él no hace nada por la iglesia. No ese es el panorama que nos presenta aquí. Porque como vimos la semana pasada, el hombre tiene una gran responsabilidad de liderar, de amar, de proteger, de sustentar, de cuidar a su esposa. Dice John Piper: cabeza del hogar es tomar responsabilidad primordial de liderar como siervo, proteger y proveer en el hogar como Cristo. No es un dictador para anular, ni superior para ridiculizar, sino cabeza para ordenar, para dirigir, para enseñar, para amparar, para prevenir, para alentar y favorecer a su esposa. Eso es ser cabeza del hogar, hermanos.
El que es cabeza del hogar lleva la delantera, dirige, pone las cosas en orden. Es el que debe de reunir a la familia para orar, reunir a la familia para leer la palabra, reunir a la familia para venir a la iglesia. Es el esposo que tiene esa responsabilidad primordial para hacerlo. Es un liderazgo que sirve y no busca ser servido. Recuerden lo que dijo Cristo: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y como vimos la semana pasada, el amor del esposo por su esposa debe ser como el amor de Cristo a la iglesia. Y si Cristo a la iglesia no vino a que la iglesia lo sirva, sino a servir a la iglesia, ser cabeza del hogar, implica que yo debo de servir a mi esposa. Yo debo de sacrificarme por ella. Yo debo de entregarme por ella. Eso es ser cabeza del hogar. Y por eso, hermanos, es importante, y hermanas, recordar que solo uno puede ser cabeza del hogar. Hermanos, usted es como un dueño de una compañía, que usted es el que toma las decisiones. Usted es el que dirige para dónde va la compañía. Usted es el que planea para el futuro. Pero una buena compañía con un buen director no es que lo hace sin ayuda de nadie más o sin buscar el consejo de nadie más, sino que si esa compañía fracasa, va a caer sobre él. Si esa compañía tiene triunfo, va a caer sobre él. Aunque buscó la opinión y las sugerencias y el consejo de otros, cae sobre él. Y si no hace nada, él sigue siendo el director de esa compañía. Ser cabeza del hogar no significa que yo nunca voy a buscar la opinión de mi esposa. No significa que nunca voy a buscar una sugerencia de ella. No significa que si ella tiene una mejor opinión que yo, no, pues yo soy la cabeza, pues yo tengo que inventarme una toda. No. Puede recibir las opiniones de su esposa. Puede recibir las sugerencias de su esposa. Quizás son mejores que las suyas. Puede ser. Pero el momento que usted diga, ok, vamos a hacer eso, usted ya es dueño de esa responsabilidad. Yo me acuerdo cuando nos íbamos a casar, que el pastor que nos casó nos estaba dando consejería, y me acuerdo eso que dijo, que el momento cuando yo tome una decisión en el hogar, aunque sea la sugerencia de Kelsey, si eso fracasa, ya no es, bueno, fue idea tuya, no. Yo tomé esa decisión, que vamos a seguir la sugerencia de ella. Y si fracasa, yo soy el responsable de que fracasa, no que se lo voy a pasar a alguien más. Porque eso es ser cabeza del hogar. Es ser responsable por el hogar. Y hoy en día, hermanos, con ese movimiento del empoderamiento de la mujer, y ya dijimos de que ha habido lamentablemente una cultura donde la mujer se ha menospreciado, se ha tenido de menos y muchas cosas más, no se niega, pero ahora se han vuelto al otro lado con el feminismo en todos lados, de que ahora no, la mujer es mejor o superior, la mujer necesita al hombre, esto y lo otro. Los dos extremos son problemas, porque los dos extremos no están de acuerdo a la palabra del Señor. Dios ha establecido el orden en el matrimonio que se debe de seguir. Y esta palabra, que las mujeres, las esposas se sujeten, que el hombre es cabeza del hogar, es chocante a la cultura de hoy. Y algunos dicen, no, es anticuado. No, eso era para otro tiempo. No, eso hace a la mujer inferior. No, eso contribuye al patriarcado. No, eso oprime a las mujeres. Pero si ya hemos dicho que Dios es bueno, y ya hemos dicho que su palabra es perfecta, todas esas descripciones, si Dios es bueno y su palabra es perfecta, son erróneas, son equivocadas, porque Dios es bueno y su palabra es perfecta. Y ese es el mandamiento que Dios da para el orden dentro del matrimonio. Pero piensen en esto, vaya conmigo a 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 11. Que algunos pueden decir, no, eso de ser cabeza, no, la mujer puede hacerlo todo. Y no es que no, hay mujeres que son más preparadas que los maridos. Hay mujeres que tienen mejores opiniones o sugerencias o visión que el marido. Eso no quita el hecho que el marido es cabeza del hogar.
no quita el hecho de que el marido es cabeza del hogar, porque no es por capacidad, es por lo que Dios ha establecido. Capítulo 11, versículo 2 y 3. Os alabo, hermanos, porque todos acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Note el 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Note eso. Cristo es la cabeza de todo varón. Entonces alguien puede decir, pues claro, pues Cristo es Dios. Entonces eso no es denigrante inferior de que Cristo sea la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Eso es lo que estamos viendo. Pero note la última frase. Y Dios, la cabeza de Cristo. Dios, la cabeza de Cristo. Si fuera un complejo de inferioridad, que el hombre es cabeza de la mujer y la mujer es inferior, entonces Cristo es inferior a Dios, porque Dios es la cabeza de Cristo. Notamos que en la Biblia no se presenta este concepto como algo de inferioridad, algo de opresión, algo negativo, cuando el mismo Cristo es descrito que está sujeto a Dios. Dios es la cabeza de Cristo. Entonces no podemos dejar que los que nos rodean definan lo que la Biblia dice. Dejemos que la Biblia defina lo que la Biblia dice. Ser cabeza del hogar es una responsabilidad grande para el hombre, para el esposo. Y un día daremos cuenta de lo que hemos hecho como esposos, como líderes, como cabezas del hogar. Pero el punto aquí no es con los varones, sino que regresando a Efesios 2:23, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Cristo es cabeza de la iglesia. Ya se ha establecido en Efesios, en el capítulo 1, en el capítulo 4, que Cristo es cabeza de la iglesia. Y déjeme preguntarle, ¿habrá un momento cuando Cristo no es cabeza de la iglesia? No. ¿Habrá la posibilidad de que Cristo dejará de ser cabeza de la iglesia? No. Cristo es cabeza de la iglesia hoy, ayer, ahora y para siempre, cabeza de la iglesia, porque así lo ha establecido Dios. El varón es cabeza del hogar, porque así lo ha establecido Dios. Porque así lo ha establecido Dios. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Sigue la analogía de Cristo en la iglesia, de la cabeza y el cuerpo, que Cristo es el Salvador de la iglesia. Y aquí esta palabra significa defensor y protector. Y si seguimos la comparación, el esposo defiende a su hogar y defiende a su esposa. El esposo protege a su hogar y protege a su esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador, versículo 24. Así que, en conclusión, como la iglesia está sujeta a Cristo, ¿cómo debe estar sujeta la iglesia a Cristo? ¿Cómo debe estar sujeta la iglesia? ¿Con reservas? ¿Parcialmente? No. La iglesia se sujeta a Cristo completamente, sin reserva, sin preocupación, confiadamente, porque sabe que Cristo la ama y la protege. La mujer, de la misma manera que la iglesia se sujeta a Cristo, así también las casadas esté sujeta a sus maridos en todo. Así también las casadas estén sujetas a su marido en todos. Recuerde lo que ya hemos dicho. Se supone que está hablando con cristianos. Se supone que está hablando
con matrimonios que tienen esposos que están buscando el bien para sus esposas, lo que vimos la semana pasada en el resto del pasaje. Y con esposos que quieren hacer la voluntad de Dios y por lo tanto no pedirán a su esposa que haga algo que no debe de hacer. No mandarán a su esposa a pecar. No mandarán a su esposa que quebrante el mandamiento de Dios. Que el esposo no puede mandar algo que Dios prohíbe y no puede prohibir algo que Dios manda. Escuche eso. El esposo no puede mandar algo que Dios prohíbe y no puede prohibir algo que Dios manda. Si Dios manda que nos reunamos para celebrar culto al Señor, el esposo no puede prohibir eso. Y recuerde lo que Pablo dice en Corintios: hermanas, si están casados con alguien que no conoce al Señor, con tal que no se oponga a que usted sirva al Señor, sigan con Él. Siga con Él. Pero también, hermanos, una de ustedes puede estar aquí o puede estar viendo y diciendo: hermanos, si usted no conoce a mi esposo, todo eso se oye bien, pero usted no conoce a mi esposo. Mi esposo es áspero. Mi esposo es dominante. Mi esposo es denigrante. Mi esposo es machista. ¿Qué hago yo en ese sentido? Primero recordamos, hermano, la misma aplicación de la semana pasada para los esposos. Que a los esposos no se les dice ame a su esposa cuando su esposa lo respete. Simplemente le dice ámelo. Y a las esposas no les dice sujétense a sus esposos cuando no sean machistas, cuando no sean malos, cuando siempre hagan lo bueno. No dice eso tampoco. Pero tampoco implica que la esposa debe ser una esclava, viviendo en temor, porque su esposo es todas estas cosas. Pero ¿qué puede hacer usted en ese caso? Lo primero que le voy a decir, quizás nunca lo ha escuchado: ore por él. Ore por su esposo. Porque el problema está en el corazón. Si no conoce al Señor, necesita conocer al Señor. Si no está doblegado a la voluntad del Señor, si está desobedeciendo al Señor siendo cristiano, solo Dios lo puede cambiar. Ore por él. No se canse de orar por su esposo. No se canse de orar que Dios lo cambie, que Dios lo transforme. Pero ¿qué puede hacer usted? Porque no solo puede orar que Dios lo cambie a él. ¿Qué puede hacer usted? Sea sumisa en aquellas cosas que no van en contra de la voluntad de Dios. Sea sumisa en aquellas cosas que no van en contra de la voluntad de Dios. Pedro dice que la mujer tenga un espíritu afable y apacible. Tenga un espíritu afable y apacible con su esposo. Tenga una actitud de respeto, que es lo que vamos a ver después. Tenga una actitud de respeto hacia su esposo. Porque lo que sigue, después de leer todo lo que manda a los maridos, y termina esta sección en el versículo 33, resume Pablo todo lo que está diciendo: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Tenga una actitud de respeto hacia su marido. Note que Dios no manda a la mujer a amar a su marido, porque para la mujer es más fácil amar. Para la mujer es más fácil amar, y por eso muchas veces aguantan muchas cosas de sus maridos, porque los aman, pero no lo respetan y no se sujetan a él. Y al esposo, note que al esposo no nos mandó a hacer otra cosa, sino a amar sacrificalmente a nuestras esposas, porque a veces nos cuesta a nosotros los esposos hacerlo. La mujer respete a su marido. No es que el marido sea digno de respeto, porque hay maridos que no son dignos de respeto. Por su comportamiento, por cómo tratan a su esposa, cómo tratan a su hogar, a sus hijos. No es porque sea digno de respeto, sino porque Dios lo está mandando. Que la mujer respete a su
marido. ¿Cómo demuestra usted respeto hacia su marido? Porque es el mandamiento de Dios. ¿Cómo respeta usted a su marido? No hable mal de él. ¿Cuántas esposas se quejan, se lamentan con otros de su marido y hablan mal de él a otras personas de su marido? Eso no es respeto. No hable mal de él. Y es peor, es una cosa, hermanos, cuando tiene problemas con su esposo y busca a alguien que tiene la capacidad de ayudarle, un consejo, orar juntas, vamos a la palabra, ¿qué nos dice Dios? Eso es una cosa, pero quejarse con alguien por quejarse con alguien de su esposo y hablar mal de él, eso es faltarle respeto a su esposo. ¿Y qué está ganando cuando no le pueden ayudar? Y hasta cierto punto es chisme. Eso no es respeto. No ponerlo en mal cuando hable de él con otras personas. No ridiculizarlo. No corregirlo en público. Hermanos, nosotros sabemos, cuando nuestras esposas nos corrigen en público nos sentimos mal. Y recuerde, bueno, no, eso fue el viernes en la grabación que hicimos. Hermanas, usted debe de comprender el poder de sus palabras para animar o para desinflar a sus esposos. Para animar o para desinflar a sus esposos. Que a veces nosotros parecemos duros y rudos y que no entra nada y que no tenemos sentimientos, pero si mi esposa o si su esposa dice algo que le afecta, eso lo puede desinflar. Y si tiene que corregir a su esposo, hágalo en el carro, hágalo en la casa, entre ustedes dos, no enfrente de las otras personas. Eso es faltar respeto. Respete a su esposo. Y le aseguro que si la actitud suya comienza a cambiar, ¿por qué? Porque si su esposo ve que usted es cristiana, pero le anda faltando respeto, pero anda hablando mal de él, pero anda quejándose mal de él, ¿qué motivación tiene él para cambiar? Recuerda lo que dijo Pedro: amadas, estad sujetas a vuestros maridos, para que aquellos que no conocen la palabra sean salvos, sean transformados por la conducta de ustedes. En ese video que le refiero, di un ejemplo de un escritor que se llamaba, o se llama, Lee Strobel. Él era un ateo, o agnóstico, no sé. Pero su esposa, ellos vivían en Chicago. Él era un reportero, hacía investigaciones, un investigador. Y su esposa se convirtió al Señor. Y su esposa comenzó a cambiar. La manera como lo trataba a él, como le hablaba a él, como le hablaba a sus hijos, comenzó a cambiar. Y él se puso a pensar, bueno, ¿qué está pasando aquí? Y como él era un investigador, se puso a investigar. ¿Cuáles son se puso a investigar la fe cristiana? Y en su investigación llegó a conocer a Cristo y ahora es un hombre con un ministerio grande. Pero todo comenzó porque su esposa recibió al Señor y cambió la manera como los trataba en el hogar. Hermanas, ustedes tienen una influencia grande en el hogar. Los esposos son la cabeza del hogar, pero usted ha sido llamada a su lado de su esposo para ser de provecho y de ayuda y de sustento y de motivación para él. Quizás los esposos no digan eso a usted, pero su esposo la necesita. Su esposo la necesita. Usted fue creada para que sea ayuda idónea para su esposo. Mediten esto. Mediten esto. ¿Cuándo fue creada Eva? ¿Cuándo fue formada Eva? Al principio, obviamente. ¿Dónde estaba Adán cuando Eva fue formada? ¿En qué lugar estaba? En el jardín del Edén. ¿Había pecado en el jardín del Edén cuando Dios formó a Eva? No. Entonces piense que el hombre estaba en el jardín del Edén, en un lugar perfecto, sin pecado, y aún Dios dijo, este necesita ayuda, cuando no había pecado. Su esposo lo necesita. Y hermanos, usted necesita a su esposa. Dios la ha llamado a ser la ayuda idónea. Le haré ayuda idónea, dijo Dios a Adán.
Usted es la ayuda idónea a su esposo. ¿Qué significa eso? Usted es la ayuda adecuada. Usted es la ayuda perfecta para su esposo. No en el sentido de que usted no comete errores, sino que nadie más puede llenar el papel que usted llena en la vida de su hogar y en su matrimonio. Es como los rompecabezas, que tiene que hallar el otro pedazo que cae ahí para seguir. Eso es usted para su esposo. Y hermano, eso es usted para su esposa. Así los hizo Dios. Es la ayuda cabal. Pero no puede cumplir esta función que Dios le ha dado si no respeta a su esposo. No puede cumplir esta función que Dios le ha dado si no se somete a su esposo. No puede cumplir esta función que Dios le ha dado si no reconoce el liderazgo que Dios le ha dado a su esposo. Y si usted quiere usurpar ese liderazgo, ahí vienen problemas, porque no ese es el diseño de Dios. No es el diseño de Dios. Y aún así, hermanas, su esposo la va a decepcionar. Por tan excelente, por tanto que intente, por tan bueno que sea su esposo la va a decepcionar. Porque su esposo no fue creado, Dios no creó esta institución para que el esposo reemplace a Dios en nuestras vidas. Nada reemplaza a Dios. Nada puede reemplazar a Dios. Solo Dios es el que nos decepciona. Solo Cristo es el que no decepciona. Y su esposo, por tan piadoso que sea, por tan gran hombre de Dios que sea, la va a decepcionar. ¿Por qué? Porque solo Dios puede llenar lo que usted necesita. Y si usted está buscando en su esposo alguien que llene esa necesidad, siempre va a estar decepcionada. Por eso primero tiene que llenarse de Dios y estar sujeta a Cristo por medio de su palabra. En ocasiones el liderazgo de su esposo estará pobre. El liderazgo de su esposo dejará mucho que desear. El liderazgo de su esposo quizás hasta no va a existir. Pero no quita el hecho que él es responsable por lo que sucede en el hogar. Y mientras su liderazgo no sirve el de su esposo, no se suba a usted para llenar ese vacío, porque no es para usted llenarlo, es para él hacerlo. Ore por él. Ore por él. Que Dios lo levante y lo despierte, pero no usurpe el lugar de liderazgo que Dios le ha dado a su esposo, porque eso también trae problemas. Cuando no seguimos el patrón de Dios, hay problemas. Y si no respeta a su esposo, no se somete a su esposo, esto es un reflejo de que no respeta a Cristo, de que no respeta a Cristo, de que no se somete a Cristo, de que no reconoce el liderazgo de Cristo. ¿Por qué? Porque se sujeta como la iglesia se sujete a Cristo. Es un reflejo de mi sujeción a Cristo. Ahora, yo sé que esto no contesta toda pregunta, porque cada matrimonio, cada situación es individual y es específica, y hay cosas que tratar individualmente con los matrimonios. Pero no podemos evadir lo que la Biblia manda a las esposas para hacer en los matrimonios con sus esposos. Su esposo la necesita, pero Cristo la ha llamado primordialmente para que sea obediente a Él. Y si es obediente a Él, se va a sujetar a su esposo cuando su esposo no le diga o no la haga hacer algo que no debe de estar haciendo. Casadas, estén sujetas a vuestros maridos, como el Señor. El marido es cabeza del hogar, el marido va a dar cuentas, pero usted va a dar cuentas también si se sujetó o si respetó a su marido o no lo hizo. Y el marido va a dar cuentas también si amó a su esposa, si lideró a su familia, si fue cabeza del hogar, si ejerció el mandamiento que Dios le ha dado. Hermanas, no lleguemos, y hermanos también, no lleguemos a los 60 años, y algunos ya pasaron de los 60 años, no lleguemos a una edad avanzada, y que nos pregunten, una hermana joven de la iglesia, hermana, ¿qué me puede aconsejar del matrimonio? Nada. Por estar casada, no le digo gloria a Dios, pero gloria a Dios, no lleguemos a ese punto. Porque Dios no creó el matrimonio para que estemos tristes, amargados, queriéndonos salir de allí. No lo creó de esa manera.
Y la única razón por qué sucede eso es porque alguien o ambos no están sujetos al señorío de Cristo y quieren hacer las cosas como ellos quieren. No lleguemos a ese punto. No lleguemos a ese punto. Y si usted ya ha llegado a 60 años y piensa de esa manera, pídele a Dios que cambie su corazón. No le pida que cambie el de su esposo, pídale que cambie el suyo primero. El suyo primero. Porque es fácil querer que Dios cambie a otros, pero hay algo que tiene que suceder en mi vida. Que Dios cambie su corazón, para que su actitud cambie, para que la manera como trata a su esposo cambie, para la manera como sirve al Señor cambie. Y le aseguro que Dios es fiel a su palabra. Dios va a hacer cosas en su matrimonio cuando usted se sujeta al señorío de Cristo primero. Hermanos, si las familias y los matrimonios están fuertes, la iglesia es fuerte y la sociedad es fuerte. La iglesia es fuerte y la sociedad es fuerte. Y si la iglesia está compuesta de matrimonios que no se pueden solucionar, ese es un problema muy grande. Todo matrimonio tiene dificultades y problemas. Eso no es el punto aquí. El punto aquí es que si hay enemistades entre el esposo y la esposa, si no están cumpliendo el deber del Señor, entonces son matrimonios débiles. Y por lo tanto la iglesia no funciona como debe funcionar cuando hay familias y matrimonios débiles en la iglesia. Pídele al Señor que cambie su corazón primero, para que usted se sujete a Cristo. Y pídale por su esposo también. No deje de pedir por su esposo, pero no deje de pedir por su corazón tampoco. Dios es bueno. Su palabra es perfecta. Y no le va a mandar algo a usted que le sea para su mal. Él le va a mandar algo a usted para que sea para su bien. No importa lo que la comadre diga. No importa lo que las novelas digan. No importa lo que las redes sociales digan. No importa. Porque todo eso pasa. Eso es pasajero. Lo que se creía hace 10 años ya cambiaron. Lo que se creía hace 50 años ya cambió. La palabra de Dios permanece para siempre. Y si estamos firmes en la palabra del Señor, estamos seguros de que habrá bendición en el hogar. Habrá bendición en nuestros matrimonios y habrá bendición en nuestra iglesia. Que cuando el predicador, y quizás en la próxima boda yo lo voy a hacer, ¿cuántos dicen gloria a Dios por estar casados o casadas? Ojalá que se escuche un fuerte gloria a Dios de los hermanos de esta iglesia.